nosotros nos preparamos para este tiempo ya de predicación. Entonces, les voy a pedir el favor de que alisten su Biblia, su cuaderno. Listo. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha pasado en las últimas 2 predicaciones. ¿Sí? Porque hoy continuamos con... ¿Recuerden que estamos estudiando? ¿Alguien recuerda que estamos estudiando? ¿Sobre qué libro estamos predicando? Juan, muy bien. Entonces, hace 2 semanas prediqué yo sobre cómo Dios quiere invadir. Dios quiere que su reino se expanda invadiendo el reino de las tinieblas, ¿cierto? ¿Y a quiénes quiere usar el Señor para invadir ese reino de las tinieblas? A nosotros. Nosotros somos los soldados de ese reino. Nosotros somos los que tenemos que ir y arrebatar de las manos del diablo a aquellos que el Señor ha querido que sean salvos. Nosotros somos los llamados para eso, ¿cierto? Entonces hablamos de evangelizar, hablamos de llevar la palabra, de predicar. Y hace 8 días el predicador habló algo que me pareció tremendo. Y nos dijo, un cristiano da fruto. ¿Usted se acuerda? ¿Alguien que me diga? ¿Da qué? Fruto. ¿Qué más da? ¿Cómo? Más fruto. Listo, Robert, no me digas más. ¿Y qué más da? ¿Qué? ¿Cómo? Listo. Vamos, ¿alguien se sabe el orden? ¿Cuál es? Listo. Entonces, un cristiano da fruto. Un cristiano da, ¿qué? Fruto. Da, aparte de dar fruto, da mucho fruto. Y aparte de dar mucho fruto, da más fruto. Ustedes han escuchado ahorita por redes sociales, el que no sirve para vivir, no vive para, ¿qué? El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sí lo ha escuchado? Está, mejor dicho, hit. Un cristiano debe dar fruto. ¿Cuál es el fruto en tu vida? ¿Qué fruto estás dando? ¿Cuál es tu mucho fruto? ¿Y cuál es tu más fruto? Esto es como por etapas de la vida cristiana, ¿no? Cuando arrancas en tu vida cristiana, das un fruto de arrepentimiento, ¿cierto? Después empiezas a dar mucho fruto, que es cuando empiezas a compartir de tu salvación a otros. Porque el Señor me salvó a mí, también quiero que otros se salven. Y después empiezas, después empiezas a dar más fruto, porque estás sirviendo a la iglesia. Y entonces Eduardo nos decía que el fruto se da producto de la comunión y de la oración. La comunión entre nosotros, por eso queremos invitar a todos los que nos están escuchando a través de YouTube, del podcast, ¿se dice así? A través del podcast, que vengan y tengan comunión con los hermanos. Porque esta comunión que ustedes tienen acá, llegar a las 10 de la mañana, a alabar al Señor, esto va a traer fruto a sus vidas. Porque tienen comunión con los hermanos y tienen comunión con Dios. ¿Sí? Y la oración. Entonces, el predicador de hace 8 días, Eduardo, decía que la oración es igual o es la manifestación ¿de qué? ¿Alguien recuerda? Del amor. Es la manifestación del amor. ¿Cuánto amas a otra persona? Entonces, respóndase ahí un momentico. En este momento, aparte de Dios, porque algunos dirán, amo a Dios, aparte de Dios, ¿cuál es la persona a la que usted más ama? Ahí, téngalo en su mente. ¿Listo? Y a Estelita le hace así el chino. ¿Lo tiene ahí?
¿Tienen ahí a la persona que usted más ama? ¿Ustedes lo tienen acá? ¿Ustedes lo tienen? Hagan así o hagan así. ¿Sí lo tienen? ¿Aquí lo tienen? Listo. ¿Cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos ora usted por esa persona? Al día. No digan nada. Piense ahí nomás. Ahora pregúntese nuevamente, ¿en verdad lo amo? Y es que no estamos hablando de cosas materiales. Entonces, como yo amo a mis hijos, entonces les doy muchas cosas de mucho valor y quiero, y mejor dicho, voy a hacer que ellos tengan una vida como la que yo no tuve. No, eso no es amor. Esa es la obligación como un padre, darle buenas cosas a sus hijos, porque si ustedes que son buenos padres saben dar buenas dádivas, porque esa es la condición de nosotros, ¿cierto? Dar buenas dádivas como padres. Pero ¿cuánto usted ora por sus hijos en el día? ¿En verdad lo ama? ¿Tanto como usted está diciendo? ¿Tanto como usted está pensando? ¿En verdad ama usted a esa persona? Entonces, todo esto para decirles que el fruto del que nos hablaba hace 8 días el predicador, el mucho fruto, es el resultado de la oración. Es el resultado de la oración. Este miércoles compartí, ¿tú te acuerdas del pasaje, Luchito, que compartí? Que es Oseas, capítulo, si quieren anotarlo ahí, Oseas, capítulo, no me acuerdo, pero ya les voy a decir. No, mentira, no es Oseas, es Isaías. 60. (62) 7. Se los voy a compartir en Nueva Traducción Viviente. Dice, no le den descanso al Señor hasta que termine su obra. El versículo 6 dice, ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. ¿Quiénes no deben descansar? Nosotros que dirigimos nuestras oraciones, ¿a quién? Al Señor. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra. Y amamos a las personas y el fruto y el mucho fruto es el resultado de la oración. Por eso quiero invitarlos, no solamente a que se vinculen en el tiempo de oración, sino que en su vida personal, en su cotidianidad, realmente le dediquen tiempo de oración por esa persona a la cual usted ama. Cuando a veces uno ora por esa persona, si acaso 3 minutos. Si es una oración larga en el día, 3 minutos. Usted se imagina un noviazgo con 3 minutos, un noviazgo empezando, un noviazgo así, de esos que están empezando, ¿sí? Con 3 minutos diarios de, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Ustedes creen que ese amor dura? No, ¿cierto? Eso después, ya cuando uno se casa, que ya pasas toda la noche, es otra cosa. Pero ese comienzo de amor son horas interminables de relación y de hablar, ¿cierto? Y nosotros a veces solamente le dedicamos, es más, me atrevería a decir que yo a veces he dedicado hasta 30 segundos de oración por mis hijos. ¿Sí? A ver, porque, Señor Dios, gracias por Isabel, por Emilio, por Victoria. Yo te pido que ellos les vaya bien en el colegio y que los guardes de todo peligro. Porque tú sabes, Señor, que ellos te necesitan. Amén. 20 segundos. Y así van pasando nuestras oraciones. Y 20 segundos, ese es el gran amor que le tengo a mis hijos. De 20 segundos. Y ese es el mucho fruto que yo voy a producir. Entonces quiero invitarlos a que dediquen su tiempo a la oración por esas personas las cuales están metidas en su corazón. Esto era un preámbulo sobre lo que veníamos hablando. Ahora vamos a entrar en el capítulo 16 de Juan capítulo 16, y es increíble que este Juan capítulo 16, ahí si ustedes ubican en su Biblia,
El capítulo 16 básicamente empieza desde el capítulo 15, ¿no? Desde el capítulo 15 y 18, pero quiero empezar con ustedes a leer 15-26. Ubíquese ahí, por favor, Santi, si lo quieres poner, proyectar. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, hermanos, ¿queremos llenar la tierra de la gloria del Señor? Amén. ¿Queremos dar fruto, mucho fruto y más fruto? No queremos. ¿Queremos dar fruto, mucho fruto y más fruto? Amén. Hay una sola forma, y es a través del Espíritu Santo, el cual el Señor prometió en Hechos capítulo 8, ¿sí? ¿Se acuerdan del estudio de Hechos? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Poder. Pero también aquí, en Juan capítulo 15, versículo 26, el Señor dice, ¿cómo dice? 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces nosotros, para poder dar testimonio de Jesucristo, ¿de quién necesitamos? Del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que da testimonio del Señor, no nosotros. No nosotros, ¿sí? Aquí es por eso que más adelante vamos a ver que es el Espíritu Santo el que convence, ¿sí? No yo no soy el que convenzo. ¿Yo qué hago? Yo voy y predico la palabra. Yo voy y le digo al hermano, lo que está haciendo está una nota, siga así, no cambie, hágale. Pero yo no puedo obligar a que él no cambie ni a que siga así. Es el Espíritu Santo, ¿sí? Ese es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo? Por el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y si ustedes no tienen tiempo de oración y tiempo de lectura bíblica, el Espíritu Santo en su vida cada día está más pequeño. Y acá llega y el Espíritu Santo dice, ay, por fin un poquito de agua, y como que trata de avivarse un poquitico, pero ya a las 3 de la tarde no fue suficiente lo que usted hizo hoy. No fue suficiente la predicación, y a las 3 de la tarde su Espíritu Santo está menguado, entristecido. Por eso usted necesita diariamente orar, necesita diariamente leer la palabra. ¿Cuánto ama usted a Dios? Ahora vamos a poner esta. Al que más ama usted en su vida, por encima de sus hijos, de sus padres y de todas las personas que lo puedan llegar a rodear y que sean magníficas en su vida, ellos no son nada comparado con el amor que usted tiene que tener por Dios. Porque amarás a Dios. ¿Cómo? Doña Esperancita lo dijo. ¿Cómo dice doña Esperancita? Listo. Pero en el Levítico dice, amarás a Dios, el primer mandamiento, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, así como me gusta, dígale al que está al lado suyo, usted es una cosa. Ahí, usted es una cosa. Amaré a Dios sobre todas las cosas, o sea, inclusive sobre todas las personas. Entonces, ¿cuánto tiempo usted dedica de comunión con esa persona a la cual usted ama sobre todas las cosas? ¿Cuánto tiempo? ¿No mucho? No mucho. Escuché por aquí, no mucho. No mucho. A veces, mire, he notado en mi vida que a veces dedico más tiempo a hablar con otras personas, cosas que no tienen ningún sentido, que a mi relación con Dios. Y esto tiene que cambiar para poder dar fruto, mucho fruto y más fruto. Es por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a conquistar un reino. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a dar fruto, mucho fruto y más fruto. Así que
quiero compartir con ustedes Filipenses 4:13. Y me gustaría, porque este es el versículo para memorizar hoy, antes de abordar Juan capítulo 16. Entonces vamos, para abordar Juan capítulo 16 hicimos un resumen y hablamos de Juan capítulo 15, versículo 26, ¿sí? Que habla del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer Filipenses 4:13 y creo que todos nos lo sabemos en Reina Valera, por favor, aunque es lo mismo, dice lo mismo, ¿cierto? Dice lo mismo. Pongámonos de pie, por favor, pongámonos de pie un momento, pongámonos de pie, estire sus manos y vamos a leer Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿listo? Y este versículo me gustaría que quedara realmente impregnado en su vida, realmente, porque eso es lo que está diciendo Jesús en este momento. Ustedes van a dar fruto, ustedes van a conquistar un reino, ustedes van a dar mucho fruto, ustedes van a llevar mi palabra, ustedes van a llevar más fruto. ¿Por qué? Porque usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Amén. Vamos a leerlo a la 2 de 3. 1, 2, 3. Y como yo volteo y miro acá y veo que normalmente están al lado de personas que quieren, Luchito, hágase allá al lado de Esperancita, con Victoria, Victoria, pásate para allá al lado de Esperancita. Eso. Venga a ver, Virginia, hágase acá al lado del flaco. ¿Listo? Ahí, eso, que no quede nadie solo. ¿Listo? Ahora dígase el uno al otro. Dígase el uno al otro. Tú puedes hacer todo en Cristo que te fortalece. Eso. Ahí, vea, ahí díganselo por favor a don Germán. Eso. Santiago, usted puede hacer todo en Cristo que lo fortalece. Amén. ¿Cuántos creemos esta verdad? Amén. Listo. Por favor, tomen asiento. Y ahora sí vamos a entrar al capítulo 16 que nos comprende el día de hoy. ¿Cómo es esto? Que todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Entonces vamos a leer capítulo 16, por favor, Santiago, a partir del capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y que harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo os había dicho. ¿Sí? Mire, todo esto que está pasando, el Señor nos dice que vamos a dar fruto, pero mire cómo empieza el capítulo 16 diciéndole a los creyentes de ese tiempo, los van a matar. ¿Y sabe qué nos está diciendo ahorita la iglesia? No los van a querer. No los van a querer. Porque cuando usted va y le dice a una persona, eso que estás haciendo no le agrada a Dios, yo te invito a que cambies tu forma y vengas y te arrepientas porque el Señor tiene una nueva posibilidad para ti. A las personas no les gusta que uno les diga, eso que está haciendo no agrada al Señor. ¿Y qué dice el Señor? Ya se los estoy advirtiendo de antemano. Van a haber personas que no los quieran. ¿Sí? Versículo 4 dice, mas yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya se los había dicho. O sea, no se les olvide lo que el Señor les está diciendo. Ustedes van a llevar fruto, mucho fruto y más fruto. Pero esto hará que muchas personas a ustedes los detesten. ¿Ah? Esperanzador el mensaje, ¿cierto, Cata? Pero no se preocupen, el Señor dijo, cuando esto pase, recuerden que ya se los dije. Por eso todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Versículo siguiente, dice así, vamos en el 4. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. A ninguno de vosotros, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, ¿para dónde vas antes?
porque os he dicho estas cosas. Tristeza ha llegado a vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, y si me fuere, os lo enviaré. Amén. ¿Cómo es eso que el Señor Jesucristo dice? ¿Cómo es eso que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo me fortalece el Señor Jesucristo? ¿Cómo? ¿Cómo me fortalece el Señor Jesucristo? Ay, por aquí lo escuché. ¿Quién lo dijo? Dígalo más fuerte, por favor. A través del Espíritu Santo. Porque ¿qué dice en el versículo 7 del capítulo 16? Les conviene que yo me vaya. Mire, van a venir cosas muy difíciles en su vida. Muy difíciles. Y es que no encuentro un cristiano que no haya tenido momentos difíciles. ¿O sí? Si usted es un cristiano que solo ha tenido momentos difíciles, prepárese. Porque la emoción empieza, el suspenso, el terror, para los que nos gustan las películas, porque vienen momentos difíciles, porque es que el Señor lo promete. Pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está prometiendo que tú vas a poder resistir toda esta situación. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. El Señor nos fortalece a través del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Cómo está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué cabida le estás dando al Espíritu Santo en tu vida? Ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. ¿Cómo nos fortalece? A través del Espíritu ¿de qué? De verdad. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Un consolador para tu vida. Versículo 7. Un espíritu de verdad. El espíritu que te habla a ti lo que Dios quiere que tú sepas. No lo que tú quieres escuchar, sino lo que Dios quiere que tú sepas. De esa manera el Espíritu Santo nos consuela. De esa manera el Señor Jesucristo nos fortalece. De esa manera todo lo puedo en Cristo. Porque el Espíritu Santo me está diciendo, esto es lo que está pasando, esto es lo que pasa, esto es lo que conlleva estas acciones, porque es el Espíritu de verdad. Y en el versículo 14, ahí mismo del capítulo 16, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando dice tomará de lo mío, en otras versiones dice, les hablará lo que escucha de mí. ¿Sí? Entonces es increíble. Usted tiene que entender una cosa aquí, y es que cuando su predicador, su pastor, su predicador, su discipulador le habla, el que está hablando a través de ese discipulador, predicador o pastor es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y grábese esto en su cabeza, que cuando el predicador, pastor o discipulador le habla a usted, es Dios mismo el que le está hablando a través del Espíritu Santo, a través de ese hombre. Y lo que le habla el Espíritu Santo a usted es porque lo ha escuchado de Dios. Muchas veces uno, dice un hombre, un gran amigo mío, Orlando Bueno se llama, y hablo con él casi todas las semanas, dice, voy a sufrir una catarsis espiritual. ¿Qué es eso? Te voy a decir cosas que ni sé por qué te las voy a decir, pero creo que te las mandó a decir el Señor. Y a veces son cosas muy sencillas. Hermano, yo pienso que tú deberías hablar con tu jefe viejo, el de hace 3 años. Me dijo hace como 2 semanas. Yo decía, este tipo, ¿por qué me dice eso? ¿Cierto? Porque es el Espíritu Santo de Dios el que está hablando a través de él. ¿Listo? Entonces debemos entender que es esta la manera en que el Señor nos fortalece, a través de su Espíritu Santo. En el versículo 26, vamos a ir avanzando así, porque aquí es donde me quisiera concentrar. En el versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre
en aquel día pediréis en mi nombre. Yo os digo que yo rogaré, y no os digo que yo rogaré por vosotros. Mire, este versículo fue tremendo en esta desarrollo de la predicación, porque dice, en aquel día pediréis en mi nombre. ¿A quién le pedirán? A Dios. ¿Y sabe qué dice el Señor Jesucristo? Mire, y no os digo, yo rogaré por vosotros. Increíble. El Señor dice, en aquel día ustedes pedirán. Y yo les digo, yo no rogaré por ustedes. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo eso? ¿Cómo? Uno pide al Padre, pero ¿por qué Jesucristo dice, ya no rogaré yo por ustedes? ¿Cómo? Listo, ya lo hizo. ¿Qué más? Este versículo, pongan mucho cuidado porque es base doctrinal. Y es una base doctrinal muy poderosa y muy fuerte. El Señor Jesús dice, ya no rogaré por ustedes, ya no rogaré yo por ustedes, sino que ustedes lo harán. ¿Saben por qué? Porque hoy tenemos entrada al lugar santísimo, al trono de la gracia. No necesitamos más intermediarios. El Señor Jesús nos dio a nosotros la entrada directa al Padre para que pongamos cada uno de nosotros nuestras súplicas. Amén. Ya no necesitas más intermediarios. Es más, el mismo Señor Jesús dice, ustedes mismos lo harán y ya no lo haré yo por ustedes. Nos está dando la confianza que necesitamos para acercarnos a Dios. Amén. Ya usted no necesita más. Usted lo que necesita es aceptar en su vida el sacrificio de Cristo. ¿Quiere acercarse a Dios? Pierda temor, porque Jesucristo le abrió el camino. A través de su cuerpo, y se ve revelado ¿qué dice la Biblia? Cuando Jesús murió, ¿qué pasó en el templo? Se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, por lo cual todos tenemos ingreso al lugar santísimo. ¿Y quién habita en el lugar santísimo? El Padre, aquel que concede cada una de nuestras peticiones. Amén. Veámoslo donde lo dice, por favor. Espere, todavía no. Entonces dice, pediréis en aquel día pediréis en mi nombre. La ventaja de pedir en el nombre de Jesús es, versículo 23. Entonces estamos en el versículo 26, devuélvase 3 versículos. Roberto, si me puedes ayudar a leerlo, por favor, fuerte y claro. Juan 16:23 dice, en aquel día no preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Listo. Entonces, la ventaja de pedir al Señor, ¿a cuál Señor? Al Padre. ¿Sí? ¿En nombre de quién? Dice el versículo. ¿En nombre de quién? De Jesús. Entonces, hay que aprender a orar. Entonces, mire que venimos, vamos a ser poderosos, victoriosos, vamos a invadir y vamos a dar fruto, mucho fruto y más fruto. ¿A través de qué? De la oración, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Oramos al Padre. Pero oramos al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús, ¿cierto? ¿Y qué dice el Señor Jesús? Ustedes pedirán en mi nombre al Padre, ¿y qué? ¿Y Él qué? Os lo dará, lo tenemos ahí, y Él os lo dará. Pero pilas, porque aquí algunas personas han abierto una brecha demasiado grande para decirle al Señor me disculpan, para pedir sin merecer. ¿Sí? Hay gente que pide sin merecer, porque todo lo que pidan en el nombre del Señor, Él me lo dará. No. Toca mirar más atrás el contexto. ¿Qué estaba pasando con la iglesia en ese momento? Vamos a volvernos otros versículos. Estamos en el versículo 23, vámonos por ahí al 20. No, vámonos desde el 16. Todavía un poco y no me veréis de nuevo.
y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con que todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis vosotros acerca de esto que les dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloráis y lamentáis, y el mundo se alegra, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da luz, tiene dolor, porque ha llegado la hora, pero después de que da luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre, por el gozo que haya nacido un hombre nuevo en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero yo os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué está diciendo? Había una tristeza grande porque el Señor se iba a morir. Porque el Señor, más adelante, Hechos, había una tristeza muy grande porque el Señor se había muerto. Y vieron al Señor Jesús y se gozaron, ¿cierto? Oh, el Señor Jesús, meta su mano acá, meta los dedos acá, y habló con ellos, y ellos en ese momento tuvieron gozo. Pero el Señor volvió y se fue, ¿cierto? Y volvieron y se entristecieron. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo como que 13, dice: varones judíos, que hacen aquí esperando al que se fue? Él volverá de la misma manera. Váyanse, vayan de acá, hagan su labor. Eso que en el capítulo 26, versículo que acabamos de leer, 20, 23, Robert, Él nos dará todo lo que nosotros pidamos para que su gozo se cumpla. Y el gozo de un cristiano es la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, andamos con tristezas, andamos con dolores, andamos con angustias. ¿O a quién no le angustia cuando por el gozo del sueño se le hace tarde para llegar al trabajo? ¿Quién no se angustia, cierto? Esa es la vida cristiana, esa es la vida del hombre, vivir con angustias, con tristezas. Pero ¿cuál es nuestro gozo cumplido? El día en que Cristo venga por su iglesia. Amén. Entonces, ¿qué vamos a pedir al Señor? Todo aquello que necesitamos para que ese gozo se cumpla. Por eso debemos orar por las personas las cuales decimos que amamos y que no han creído en Cristo. ¿Por qué? Porque entre más rápido nosotros llevemos al mensaje a las personas que han de ser salvas, ¿sí? Más rápido el Señor dirá: hemos completado este cupo, ¿cierto? Esa es una metáfora ahí, porque el Señor puede venir en cualquier momento, nadie sabe cuántos son, ni nosotros solamente predicamos la palabra. ¿Y qué necesitas tú para predicar la palabra? Ahí es donde entramos a pedir a pedirle al Padre eso que necesitamos en el nombre de Jesús, para que el gozo se cumpla, y Él los dará. Señor, es que yo voy a predicar tu palabra, pero la verdad, Señor, es que coger bus desde el 20 de julio hasta las 170 es muy difícil. Señor, concédeme la oportunidad de tener un carro. Si es un deseo genuino, de pronto el Señor lo concede, ¿sí? O Señor, concédeme la oportunidad de tener una moto para predicar tu palabra, pero que no sea como de boca para afuera, sino realmente que sea adentro. O Señor, yo para predicar tu palabra, me invitaron a una casa y voy a predicar tu palabra, Señor, y quiero que tu gozo sea completo en mí, pero no tengo con qué llegar a esa casa. Señor, permíteme llegar con un parecido, por lo menos, como por aquello que dicen que de lo que trajo le doy, Señor. Entonces el Señor concede esas cosas y no nos deja avergonzar. Pero hay que aprender a pedir para que nuestro gozo sea cumplido. Pero ¿cuál es nuestro gozo? Que el Señor vuelva. El resto son alegrías. Roberto, si me ayuda, versículo 24, por favor. Juan 16,
En el versículo 24 ya le está diciendo a los discípulos, ahora ustedes pidan. ¿Para qué? Para llegar al versículo 26a, que dice, ya no pediré yo más por ustedes, sino que ustedes mismos vayan y pidan lo que necesitan. Vayan al Señor y pídanle. Por eso hoy tenemos la oportunidad de pertenecer a un grupo de oración y tenemos la oportunidad de orar, porque tenemos entrada libre al Señor, ¿sí? Ya usted no necesita un intermediario, ya usted puede directamente hablar con el Padre. Nota 1, nota 2. Debemos pedir. ¿Qué debemos pedir? Hay una diferencia entre felicidad y gozo. La felicidad es terrenal, efímera, momentánea. El gozo es eterno. El Señor dijo, pidan ¿para qué? Para que su gozo sea completado. El gozo es eterno. ¿Están pidiendo para el reino de los cielos? Ustedes han preguntado, yo me aterro. Hemos estado orando y el Señor responde muchas oraciones, ¿cierto? Muchas. Diana tiene por ahí un cuaderno lleno de oraciones con respuesta, y el grupo, ¿dónde están? Ay, Nancy está en clase, ¿cierto? De Lady, ¿también está en clase? No. Elda, en el grupo de oración de allá, Antonio, en el grupo de oración de tu casa hay oraciones con respuesta, ¿cierto? Bastantes, hartas, ¿cierto? Y eso ha ayudado a expandir el reino de Dios. Un grupo que crece, porque pedimos para la eternidad. El tema es que nos quedamos pidiendo cosas para el momento, para mi felicidad. Un ejemplo, y no quiero decir que esta oración está mal, ¿no? Pero, Señor, quiero trabajo, porque en estos tiempos sí que hay personas buscando trabajo. Señor, quiero trabajo. Pero, ¿para qué quiere trabajo? No, yo quiero trabajo para poder salir a comerme una pizza, ir al cine y poder comprarme la ropa que tanto necesito, Señor. Entonces el Señor dice, pero es que eso yo se lo doy. Usted tiene comida en su casa, la ropa que usted necesita yo se la doy, porque les aseguro que si ustedes miran los lirios del valle, ni siquiera Salomón se vistió así, con toda su gloria. ¿Sí o no? Así no haré yo con ustedes. Entonces uno, entonces, ¿por qué estoy pidiendo? ¿Por qué no llega el trabajo? Señor, quiero un trabajo para que tu reino se expanda. Cuando ha cambiado el clic en algunas personas, dejar de pensar en ellos y pensar en que el trabajo va a ayudar para que el reino de Dios se expanda, el Señor ha respondido a algunas oraciones. No, lo he visto aquí y lo he visto fuera con otros hermanos, ¿sí? Con otros muchachos que están buscando trabajo y ya se dieron cuenta que llevan mucho tiempo, muchísimo tiempo sin trabajar. Y tengo ahorita un muchacho de la iglesia de Santa Marta, es increíble, le compartí también esto, y el hombre tenía planes quería irse de paseo inicialmente, ¿no? Decía, yo quiero ir de paseo, pero pues porque también quiero ir a mirar una iglesia, pero su principal intención era ir de paseo. Y así duró como 3 años, y yo no sé, de un momento a otro cambió su pensamiento y estuvimos hablando y dijo, no, entendí, yo realmente quiero ir allá, es porque quiero aprender más de Dios. Y empezó un tiempo de oración, esta semana viajó a Estados Unidos. Y llegó a Estados Unidos y está inmerso en la iglesia aprendiendo más de Dios. Pero cuando pedimos para cumplir el gozo, el Señor escucha nuestras oraciones y las concede. Diferencia entre gozo y felicidad. El gozo es para la eternidad. ¿Estás pidiéndole al Señor cosas que redundan en la eternidad de otros y en la eternidad tuya? ¿O estás quedándote en lo terrenal? Jesús les estaba diciendo que entendía la tristeza que ellos sentían por el hecho de saber que no lo verían, pero les dio la esperanza que un día volvería, y esto llenó de gozo sus corazones. A los discípulos les dio esperanza de vida eterna. ¿Cuántos aquí tenemos esperanza de vida eterna? ¿Cuántos estamos confiados que el Señor un día vendrá por nosotros? ¿Cuántos queremos que eso suceda pronto? Amén.
Entonces empecemos a orar para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Empecemos a cambiar las prioridades en nuestras vidas. ¿Necesitamos trabajar? Todos necesitamos trabajar, ¿cierto? ¿Necesitamos tener cosas? Todos necesitamos tener cosas. Pero esas cosas se van a quedar en este mundo. Y el día que el Señor juzgue este mundo, todo eso será consumido por el fuego. El día que el Señor lo llame a usted a su presencia, usted no se va a ir con el contrato de trabajo, ni con las escrituras de su casa, ni con la tarjeta de propiedad de su carro o de su moto, ni mucho menos con sus hijos, ni con la ropa que usted viste. Usted va a llegar al reino de los cielos con lo que usted hizo. Ojo, no por lo que usted hizo. Diferente. Usted no llega al reino de los cielos por lo que usted hizo. Usted llega al reino de los cielos por lo que Cristo hizo por usted. Pero usted sí llega al reino de los cielos con lo que usted hizo. Toda esta oportunidad que tiene de hacer cosas, las está haciendo para ganar, hacer tesoros en el reino de los cielos. Aquí es donde nos tiene que empezar a cambiar el pensamiento, a través de Juan. Que todo lo que yo haga y todos mis deseos siempre estén encaminados a la eternidad, a satisfacer a un Dios. Que todo lo que yo haga y todo a donde yo vaya, siempre vaya a la expansión del reino de los cielos. Porque con eso sí voy a llegar al reino de los cielos. Esas son las coronas que el Señor ha prometido para los que le aman. Versículo 26, parte B, Robert, por favor. Listo. No os digo, esta era la parte que decía y no les digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Hebreos 4:16, parte a Santiago, por favor. Entonces el Señor Jesús dice, ya no voy a seguir, vienen de unas oraciones en el Monte de los Olivos, donde el Señor está diciendo, Señor, no te pido que los apartes de este mundo, sino que los libres del mal. Señor, estos que me diste, y el Señor siempre orando por sus discípulos y pidiéndole al Señor para que en ese momento todas las cosas se dieran y todos estuvieran bien. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? En ese momento ya no rogaré más por ustedes. Ya no le pediré más a Dios para que ustedes le sucedan o tengan estas posibilidades. ¿Por qué? Porque ahorita lo podemos hacer nosotros. Como Hebreos capítulo 16, 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué decimos? El Señor está diciendo, vienen momentos difíciles. ¿Sí? Como cristianos, vienen momentos difíciles. Pero acérquense al trono de la gracia para hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. Hoy tú tienes la posibilidad de estar tranquilo en los momentos difíciles por medio tuyo. O sea, es tu necesidad, eres tú el que tiene que buscar ese momento de tranquilidad. ¿Cómo? Acercándose confiadamente al trono de la gracia. Ya no necesitas un sumo sacerdote que entre al lugar santísimo por ti. Ya tú lo puedes hacer, porque el Señor abrió esa puerta. Ya no necesitas de otra persona. Obviamente, delicioso que una persona ore por uno, y eso ayuda. Y así como ustedes oran por otros, que otros oren por ustedes. Pero ustedes tienen la posibilidad de ir directamente al Señor y pedir aquello que necesitan y aquello que quieren. Hebreos capítulo 10, versículo 19, por favor, Santiago. Flaco, yo me leeré ese, por favor. Y nos alitamos con el 22, ¿listo? Versículo 22 del capítulo 10 de Hebreos. ¿Listo? ¿Lo tienes, Flaco? 10, 19. Hebreos 10, 19. Quítate el tapabocas. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Listo, quieto ahí. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Quiero volver a hacer la mención de esto. En el lugar santísimo, esto es importante porque para los judíos era muy entendible.
Nosotros necesitamos entenderlo. ¿Qué es el lugar santísimo en el tabernáculo del Señor? ¿Saben, Robert? El lugar donde estaba la presencia del Señor. Entonces cuando el escritor de Hebreos habla otra vez, podemos entrar, ¿cómo es? Léelo otra vez. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? A ese lugar santísimo donde está la presencia de Dios, ya usted tiene la libertad de entrar. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Jesucristo. Y aquí va una invitación. Usted puede hablar directamente con el Padre, pero si en su vida, si usted no ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo y no ha sido bañado por la sangre de Jesucristo, usted no tiene entrada al lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo entraban los sacerdotes y si no estaban purificados y limpios, perdían su vida inmediatamente. Asimismo, va a pasar con todo aquel que se acerque al lugar santísimo sin antes haber sido limpio por la sangre de Jesucristo. O sea que usted necesita hoy de la sangre de Jesucristo para poder acercarse confiadamente al Señor. Si no es limpio con la sangre de Cristo, usted ni siquiera alcanzará a pasar ese velo que se rasgó. Ni siquiera. El Señor no lo escuchará, el Señor no pondrá atención a usted porque usted es un enemigo de Dios, lleno de pecado, como yo, ¿no? Como yo, lleno de pecado, o sea, terrible, pero en mi vida está la sangre de Cristo limpiándome cada día, para yo poder entrar al versículo 20, ¿qué fue que dije? 22. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Listo. Acerquémonos confiadamente. Préstamelo porque no quiero pasar la hoja. 22, gracias. 10:22. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Un corazón que no oculta nada. Un corazón que le dice al Señor realmente, mire, está estudiando Isaías y Oseas y Joel, y las oraciones tremendas. Isaías, un hombre que va a la presencia de Dios y no adornó sus palabras para esconder lo que sentía en su corazón. Hermanos, que su oración sea sincera. Señor, estoy pasando por esta. Isaías le dijo: Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo tú me vas a permitir ver esto? Señor, manifiesta tu poder en medio de mí. Estoy cansado, Dios. Yo soy tu siervo. Por favor, no me hagas avergonzar más, le dijo Isaías. Y nosotros vamos al Señor con dificultad y decimos: Señor, con nuestras palabras decimos: estoy agradecido, Señor, en este momento de angustia, pero nuestro corazón está diciendo: Señor, necesito de tu ayuda. Señor, necesito de ti. Eso es un corazón sincero. No tratemos de engañar a Dios con nuestras palabras. Llevemos nuestras oraciones al Señor como realmente las estamos sintiendo. Porque ¿acaso el Señor, mire qué dice el libro? No has abierto tu boca y yo ya sé lo que tienes para decirme. Y nosotros no hemos abierto nuestra boca. El Señor ya sabe lo que tenemos para decirle y le cambiamos la oración. ¿Usted cree que el Señor no sabe lo que usted le iba a decir? Eso no es un corazón sincero. Eso no es un corazón sincero. Por eso la gente que da mucho fruto es aquellos que se derraman su corazón delante del Señor. Con todas sus frustraciones, sus angustias y sus necesidades. Y a veces con todo y lo mal que yo hablo. Pero pues es que eso es lo que tengo aquí. Esa es mi necesidad, Señor. Y también cuando estoy feliz, Señor, eres lo máximo, mi buen Dios.
yo sin ti no lo hubiera logrado. De la misma manera, no guardemos nuestras emociones espirituales, llamémoslo así. Dice, en plena certidumbre de fe, es pues la fe, la certeza de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En plena certidumbre de fe, convencidos que estamos, la certeza de que Cristo vendrá y la convicción de que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Amén. Purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con el agua pura. Cada vez que aparezca en la Biblia, cada vez que usted lea purificados con el agua, hace referencia a la palabra de Dios. Es que su vida sea purificada a través de la palabra. Empezamos el servicio diciendo, ¿cuánto tiempo dedicas tú a la persona que más amas en oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a Dios en tu intimidad? Porque la palabra del Señor es aquella que los purifica, es aquella que los limpia, que limpia sus cuerpos. Gracias. Ya vamos terminando, ya vamos avanzando. Juan capítulo 16, versículo 27. Flaco, por favor, si Flaco Santiago. Dice así, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí de Dios. Vamos a leer versículo 26 y 27. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Amén. ¿Por qué Dios, cuántos dicen aquí que Dios lo ama? Dios el Padre los ama. Amén, listo. ¿Ustedes aman a Jesús? Amén. ¿Y cómo sabe Jesús que usted lo ama? ¿Cómo sabe Jesús que usted lo ama? Por las acciones. Vamos a verlo. Juan capítulo 14, versículo 15, por favor. Anote ahí. ¿Cómo le demuestro a Jesús que yo lo amo para que el Padre me ame a mí, ¿no? ¿Qué dice Jesús? El Padre los ama porque yo los amo. ¿Estás bien? Vamos a orar por Robert. Acá hagamos un alto. Ujier, acá hazle una botellita de agua a Robert, por favor. Vamos a orar por Robert. Vamos a hacer acá un alto, porque el Señor nos ama y Él nos escucha. Amado Señor y Padre Santo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Hemos escuchado todo tu consejo y sabemos, Señor, que tú nos amas y que lo que te pedimos, tú lo harás en el nombre de Jesús para que nuestro gozo sea cumplido, Señor. Aquí está tu siervo Robert, Señor, pasando por un momento de dificultad, de angustia, con un problema que no sabemos qué es, Señor. Tal vez ni él mismo sepa, mi buen Dios. Pero aquí estamos, confiados en que tú, Señor, tienes el poder para librarle, el poder para sanarle, el poder para fortalecerle, Señor. Por eso hoy, Señor, te pedimos que en este mismísimo momento tú concedas la tranquilidad y la paz a su cuerpo, Señor, a su organismo, que él se sienta tranquilo, que tú le reconfortes, que tú le fortalezcas hoy en el nombre de Jesús y tú le sanes en este día, Señor, porque tú tienes el poder y sabemos que Robert es un hombre que busca alabarte, que busca glorificarte y que quiere también expandir el reino de los cielos para que tu gozo sea cumplido en nosotros. Así que, Señor, yo te pido que tú, Señor, ores en la salud de Robert en este mismísimo momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, el Señor orará, hermano. Hay momentos donde son cosas más importantes que continuar con lo que estábamos haciendo. Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Lo tienen?
dice aquí, si me amas, guardas mis mandamientos. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor Jesús? Señor, ¿y en qué resume la ley? Y el Señor dijo, en estos dos mandamientos. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Este es el primero y principal mandamiento. Cuando el Señor dijo, amarás a Dios, es que nada se va a interponer en tu relación con Dios. Muy difícil, ¿cierto? Porque yo, a veces, en mi relación con Dios, se me atraviesa un yo me llamo, un Masterchef, ¿cierto? Y se me atraviesa eso y me coge el sueño. Y ese día no hice devocional. Ese día no busqué la voluntad de Dios. Mañana lo voy a hacer. Y se me atraviesa un trabajo, porque tengo que ir a trabajar, muy importante. Me levanté 5 minutos tarde, ya no me alcanza el tiempo para mi devocional. Entonces, amarás a Dios con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque levantarse más temprano o dormirse más tarde requiere un esfuerzo adicional. Con toda tu alma. Mi alma anhela tu palabra, como el ciervo brama por las aguas en el desierto. Sí, un salmo, parafraseado, ¿cierto? Pero eso es lo que dice. Y con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con todo mi corazón. Que en mi corazón siempre quiera obedecer y agradar a Dios. Amén. También dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago dice que muéstrame tu fe por las obras y yo te mostraré las obras por tu fe. No, ese no es. El Señor dijo, está muy mal que usted le diga al hermano, entiendo tu situación, ve y el Señor te fortalezca si tienes la solución en tus manos. Si la solución en tus manos es económica, tienes que darla. Si la solución en tus manos es logística, tienes que hacerlo. Si la solución en tus manos es de tiempo, tienes que brindarlo. En esto sabré que me aman, si obedecen mis mandamientos. Porque se ven hermanos, ¿cierto? Que ven al hermano en momento de dificultad económica y dicen, hermano, voy a orar por ti. Es más, dicen, hermano, voy a orar por ti, y esa semana ni siquiera oran. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que usted sí ore al Señor, pero que usted saque de su bolsillo y aporte. Hay hermanos que en ese momento necesitan un apoyo logístico. Voy a poner un ejemplo. Alicita, en COVID, ¿sí o no? Quería venir a la iglesia y no tenía transporte, ¿cierto? ¿Qué hicimos algunas familias? Fuimos y la recogimos. Y eso es el amor al prójimo, que vamos y ponemos la logística. ¿Sí? No se queden con las cosas que tienen guardadas, porque el día que se mueran, no van a llegar con eso al cielo. Es ahorita cuando tienen que ponerla al servicio del Señor. Versículo 20, ¿en cuál estamos? 15, 21, por favor. 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ahí. No, 14, 21, perdón. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Quieren que el Señor se manifieste en sus vidas? ¿Quieren que el Señor, quieren que sus oraciones sean escuchadas y respondidas por el Señor? Guarden los mandamientos y háganlos. Mira, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos, o sea, los entendió y los hizo. Entienda el mandamiento de Jesucristo y hágalo. Con eso usted será un hombre de oración poderosa y eficaz. Cuando hablo de hombre, me refiero a hombre y mujer. Es que no soy progresista. ¿Sí? Entonces, usted va a ser un hombre de poder en la oración. ¿Sí? Porque no digo que tiene que hacerlos todos, porque es muy difícil en el día. Pero por lo menos que en su vida haya interés de, cuando haya la oportunidad de obedecer
hágalo. Y cuando haya la oportunidad de desobedecer, se abstenga. Se abstenga. Se fue. Versículo 23 de ese mismo capítulo, por favor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quieren tener el poder de Dios en su vida? Guarden los mandamientos del Señor Jesucristo. Dos, no más. 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. En esto el Señor Jesucristo resumió toda la ley del Levítico. Y entonces vendrán y harán morada en usted. Entonces usted vivirá en el poder del Señor Jesucristo. En el capítulo anterior, el predicador dijo que que el Señor es la vid y nosotros los pámpanos, ¿cierto? Y que dependemos de Él. Estamos en Él. Él tiene que cubrirnos todos. Cuando un reino invade a otro, que era lo que hablamos hace 15 días, es que llegan por todos lados, ¿no? Y ya no hay por dónde salir. Cuando obedecemos al Señor, Él viene y mora en nuestras vidas y estamos tan llenos de Cristo que no nos podemos mover para ningún otro lado. Vivimos en la voluntad del Señor. Hacemos la voluntad del Señor. Actuamos conforme a la voluntad del Señor. Y último versículo, ¿cuál vamos? 23, 28. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros, y si me amareis y os guardareis, si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Debemos gozarnos en que Jesucristo hoy no esté con nosotros, también, y esperando que Él vuelva. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está con su Padre. Y esto que el Señor Jesús está viviendo en este momento, al estar a la diestra del Padre, es nuestro sueño y nuestro anhelo. Por eso nos gozamos, porque el primogénito de todos ya está allá. Y así como pasó con Él, también pasará con nosotros. Porque así como Jesucristo ya está en el reino de los cielos, a la diestra del Padre, así mismo va a pasar con cada uno de nosotros. Todos, con cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Cada uno de nosotros a los cuales la sangre de Cristo nos ha limpiado. ¿Qué va a pasar? Que un día el Señor Jesús vendrá y nos llevará junto con Él a las bodas del Cordero. Allá, a una mesa que el Señor tiene preparada para nosotros, a un lugar que el Señor ha preparado para que habitemos ¿por cuánto? Por toda la eternidad. Aquel lugar donde ustedes no se darán en casamiento. Así que aprovechen y cásense, porque allá no. Allá donde ustedes no pasarán necesidad, no tendrás que plantarte a trabajar, porque el Señor será tu sustento. ¿Sí? Allá donde los momentos de aflicción económica no vendrán a mi vida, porque caminaremos por sendas de polvo de oro. Tremendo, ¿cierto? Mientras tanto, gocémonos, porque el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ya está allá. Y eso nos muestra que allá donde Él está, nosotros también estaremos. Amén. Listo, hermanos. Eso era lo que el Señor tenía hoy para comunicarles el día de hoy. Quisiera continuar con ustedes. Señor. 26, capítulo 14. ¿Qué dice? Sí. Amén, hermano. Entonces, eso era lo que veníamos hablando, ¿sí? Que todo
todo lo que nosotros hemos venido hablando y hemos venido diciéndoles que toca hacer, no será posible si el Espíritu Santo no está con ustedes. El Espíritu... Y es chévere ver eso, porque el Señor dijo, sean como los niños. ¿Sí vio lo que hizo el niño? No le importó nada, interrumpió todo lo que estaba pasando porque venía a tener comunión con su mamá. ¿Y cuántos de nosotros interrumpimos todo y dejamos todo a un lado y no nos importa nada para tener comunión con nuestro Padre? ¿Cuántos somos capaces? ¿Cuántos somos capaces de hacer parar la operación de una empresa con tal de tener comunión con mi Padre? Nos da miedo, ¿cierto? Pero el niño no le importó. ¿El miedo de qué? Si vio, entró, fue gritando, mami, mami, mira tan... Comunión con el Padre. Por eso es hermosa la palabra y nos enseña a que debemos ser como esos niños. Háganlo. El Espíritu Santo nos recordará todo eso que ya nos ha dicho, todo eso que venimos estudiando, Hechos, que hemos estudiado acá, Hechos y Juan. Aparte de eso, Alejandro predicó Corintios, yo prediqué Efesios, Gálatas, y hemos estudiado ya casi todos los libros del Nuevo Testamento. Hemos leído en esta iglesia Apocalipsis completo, no una ni dos veces, lo hemos leído 3 veces. El Espíritu Santo les recordará todo esto.